Bienvenidos, amantes de lo inexplicable, a un nuevo capítulo de historias de terror en nuestro canal, Relatos del Más Allá. Queremos agradecerles enormemente por ver nuestros videos y seguir apoyando este proyecto. No pueden imaginar cuánto significa todo esto para nosotros. Queremos expresar un agradecimiento especial a aquellas nuevas personas que se suscriben cada día, de todo corazón, gracias. En esta ocasión, les traemos dos historias de terror sumamente aterradoras que estamos seguros les quitarán el sueño esta noche. Si disfrutan de nuestro contenido, les agradeceríamos que le den me gusta a este video, se suscriban y compartan nuestro contenido para ayudar a que esta familia siga creciendo. Sin más preámbulos, comenzamos. Me alegra escribirles. Quiero felicitarlos por su canal. Cada vez que suben una historia, disfruto mucho escucharlas y sentía que ya era mi turno para poder contar al menos una de todas las experiencias que me han ocurrido. Verán, yo soy médico forense, así que podrán imaginar que mi vida literalmente está muy en contacto con la muerte y puedo asegurar que de igual forma con lo sobrenatural. Bueno, pues un día normal de trabajo nos tocó realizar la autopsia al cuerpo de un joven que había perdido la vida en un accidente en la carretera. Esta persona fue impactada por una camioneta mientras manejaba en su motocicleta. Gran parte de su cuerpo llegó en muy mal estado por la intensidad de los golpes que recibió. Era muy joven, no recuerdo con exactitud, pero estaba entre los 22 y 25 años. Tenía diversos y severos traumatismos en todo el cuerpo. A medida que estábamos en el procedimiento, mi colega médico empezó a sentirse mal. Pensamos que tal vez algo que comió le hizo daño, puesto que tenía muchas ganas de vomitar y mucho dolor de estómago. Le recomendé salir y le dije que yo me encargaría de seguir sola. Para ese entonces, yo no estaba tan acostumbrada a trabajar sola, pero la situación lo requería. Me quedé en la sala continuando con nuestro deber, pero raramente también empecé a sentirme mal, justamente los mismos síntomas que mi compañero, un dolor de estómago muy agudo y muchas ganas de vomitar. Les aseguro que fue sumamente raro, ya que mi colega y yo no habíamos comido lo mismo y hace unos minutos me sentía excelente. Pero yo no podía salirme, tenía que seguir con los protocolos, aunque físicamente se me estuviera complicando. Continué a pesar de los malestares. De un momento a otro, no sé cómo, una charola con materiales quirúrgicos se cayó a un lado mío. Me asusté un poco, pero pensé que la había tirado por un descuido. Me agaché para recoger todo y al momento de levantarme pegué un grito horrible, pues mi cabeza chocó con la mano del cuerpo, que no sé cómo, estaba fuera de la plancha como si hubiera estirado el brazo a propósito para tocarme. Traté de relajarme y solo me tomé unos segundos para continuar. A veces, después del deceso, los cuerpos llegan a tener espasmos y más reacciones involuntarias, así que di por hecho que algo de eso había pasado. Mientras continuaba, escuché que alguien abrió la puerta, así que sin voltear solo pregunté, ¿cómo te sientes?, pensando que era mi compañero. No obtuve respuesta alguna, pero enseguida sentí cómo me jalaron del cabello con demasiada fuerza. Grité en forma de reclamo y al voltear no había absolutamente nadie. Me quedé atónita, no entendí quién había sido. Mi reacción inmediata fue voltear a ver al cadáver. Ojalá no lo hubiera hecho. Al hacerlo, tenía los ojos abiertos y me estaba mirando fijamente. No pude moverme, me impresionó demasiado. Sentí que me congelé. También pude haberle dado una explicación a que tuviera los ojos abiertos. No lo había para lo que me acababa de pasar ni tampoco para que estuviera viéndome fijamente y con una facción de molestia indescriptible. Cuando tomé valor, corrí para la puerta y pedí ayuda mientras lloraba. Fue un momento increíble y horripilante. Gente que estaba afuera me asistió y trató de calmarme para que les explicara qué había sucedido. Cuando por fin pude hacerlo, todos se quedaron con cara de asombro e incredulidad. Pedí que alguien más continuara por mí,
porque ya no quería volver a ver ese cuerpo de nuevo. Me dieron permiso de regresar a casa, así que pedí un taxi para llegar rápido a mi apartamento. Al estar ya en mi hogar, llamé al colega que estaba en un inicio conmigo para contarle lo que había pasado, y lo que él me contó primero me asustó aún más. Me dijo que cuando él llegó a su casa aún se sentía muy mal y sentía una pesadez extraña en el cuerpo. Por inercia, se miró en el espejo que tiene en su entrada y el reflejo le mostró al mismo joven al que le habíamos estado practicando la autopsia, parado detrás de él. Se veía tal cual, sumamente golpeado y con una mirada de enojo. Lo único que se le ocurrió fue prender una veladora y pedir que ese joven descansara en paz. Cuando hizo eso, comenzó a sentirse mejor casi milagrosamente. Así que hice exactamente lo mismo, ya que yo también me sentía como él lo estaba describiendo. No me creerán, pero funcionó. Hay muchas creencias en esta labor que desempeñamos, consejos y recomendaciones con los muertos que poco a poco fui aprendiendo. Quería contar una de las muchas cosas que me han pasado. Espero en algún momento tener la oportunidad de contar más. Les puedo asegurar que esta solo es la punta del iceberg y podría sorprenderlos todo lo que uno ve en esta profesión. Buenas noches a todos. Mi nombre es Arturo, soy velador de un panteón del cual prefiero reservarme la ubicación, o para ser sincero, diría que era velador, ya que después de lo que les estoy a punto de contar, decidí renunciar a ese trabajo. No solo estaba en juego mi salud mental, sino también mi vida. Acepté el trabajo porque estaba pasando por un muy mal momento. Uno puede aguantarse el hambre, pero cuando tienes una esposa e hijos que alimentar, no puedes dejar las cosas así. Sé que cualquier padre de familia que me esté escuchando va a entender lo que quiero decir. El trabajo tenía un excelente sueldo y me iba a ayudar bastante para alimentar a mi familia, así que sin duda acepté. Cuando llegué en mi primer día, me dijeron que me iban a asignar un compañero para que siempre estuviéramos acompañados, pero que lamentablemente aún no habían encontrado a nadie, así que por el momento iba a estar solo. Por mí no había problema. Ese primer día me enseñaron cuáles iban a ser mis responsabilidades y el protocolo a seguir una vez que el panteón cerrara sus puertas a las 6 de la tarde. Igualmente, me indicaron el protocolo que debía seguir en caso de que hubiera intrusos por las noches, ya que es más común de lo que se cree que entre gente para exhumar tumbas, sea por el motivo que sea. Yo iba anotando todo en una pequeña libreta que llevaba, para que no se me pasara nada y estar bien preparado. Igualmente, me indicaron la ubicación de las cámaras de seguridad, las cuales en su mayoría se encontraban en la entrada y alrededor de los muros externos. En realidad, no había ninguna apuntando al interior del panteón o hacia las tumbas. Todas apuntaban al perímetro externo del panteón y a la parte interna de los muros, donde se habían percatado las autoridades de que usualmente entraban los intrusos por las noches. Igualmente, me señalaron dónde eran los lugares más comunes por donde los intrusos solían entrar, unos agujeros que tenía el muro y no habían sido tapados correctamente, solo les habían puesto un par de rocas, y una parte del muro al sur del panteón que estaba más bajo que lo demás, donde era fácil saltarse por encima de él. Habían puesto alambres y esas cosas, pero luego los cortaban para poder ingresar. Todas estas advertencias y protocolos me parecieron lo más lógico, ya que son problemas muy comunes que podría tener un lugar como este. Pero lo que me desconcertó un poco fue el siguiente protocolo y advertencias que me hicieron a continuación. Antes de contarles sobre este último protocolo, quisiera hacer un paréntesis. Yo era una persona totalmente escéptica en todo este asunto de fantasmas y esas cosas. Eso se debe a que, en mis 49 años de vida, nunca he presenciado algo mínimamente paranormal, nada, ni una sombra ni un susurro, nada. Es por eso que principalmente tomé este trabajo, ya que no me asustan este tipo de cosas. Entonces, cuando me contaron sobre el protocolo amenaza desconocida, me quedé un poco confundido.
Este protocolo decía que si al dar mis recorridos por las noches tenía el presentimiento de que alguien me estaba siguiendo, de escuchar mi nombre entre las tumbas o de ver a alguien que, a mi juicio, no estuviera vivo, simplemente no hiciera caso e ignorara todo aquel intento de llamar mi atención. Por nada del mundo me debía dirigir a la tumba que se encuentra al suroeste del panteón pasando las 8 de la noche. Me comentaron que es muy fácil de identificar esa tumba, ya que es la única que se encuentra apartada de todas las demás y que siempre, pero siempre, todas las noches tiene una veladora encendida, que nadie sabe quién la pone y la enciende, pero que siempre está prendida y se encuentra debajo de un árbol muy grande. También me dijeron otra cosa que me desconcertó un poco más y por lo que creí que me estaban tomando el pelo. Me habían comentado que si en mis recorridos veía o escuchaba cosas raras, simplemente las ignorara y siguiera con mi trabajo. Pero también me dijeron que si esas manifestaciones continuaban y no se iban, y sentía que todo eso se acercaba más a mí, fuera lo más rápido posible al cuarto de control, que es donde me iba a quedar. Pero que si miraba en dirección a la tumba esa que estaba más apartada de todas y lograba ver la silueta de una mujer colgando de una rama del árbol que se encuentra ahí, corriera lo más rápido posible en dirección al cuarto de control, dejando de lado todo lo que estaba haciendo. Una vez dentro, apagara todas las luces excepto los monitores de las cámaras de seguridad, y que me quedara ahí hasta el amanecer, y que por nada del mundo se me ocurriera salir de ahí, sin importar lo que escuchara afuera. A mí se me hizo una gran tontería este último protocolo, porque creí que solo me querían asustar. Pero ¿quién era yo para decir cómo se hacían las cosas ahí? Era el nuevo, así que tenía que acatar todas las reglas que me impusieran, sea que me gusten o no. Dando las 6 de la tarde de ese día empezaba mi turno. Di mi primer recorrido por todo el panteón para asegurarme de que nadie se quedara dentro del panteón. Inclusive, pasé por la tumba que me habían comentado. En un principio pensé que me estaban engañando, pero no, realmente estaba esa tumba apartada de todas las demás, y el árbol que estaba ahí junto a ella, no sé cómo decirlo, pero estaba un poco tenebroso. Tenía las raíces y el tronco muy negro, como si lo hubieran pintado para que tuviera esa apariencia. Tenía muy pocas hojas y ramas muy gruesas. La tumba como tal era solo una lápida que tenía letras totalmente desgastadas, totalmente ilegible, y delante de ella un vaso de veladora ya vacío, solo quedaba la cera derretida. Decidí retirarlo, ya que en ese estado ya solo era residuo. Me quedé observando la tumba un momento más y me pregunté por qué era la única tumba apartada. Después de unos minutos, me fui y seguí con mi recorrido. Al asegurarme de que no había nadie dentro aparte de mí, cerré con candado la puerta y revisé los otros lugares de interés que me habían comentado. Fui a revisar que todo estuviera en orden y no hubiera nadie queriendo entrar para hacer sus fechorías. Una vez todo en orden, entré al cuarto de control y me quedé ahí durante un par de horas. Más o menos a las 8 de la noche, salí de nuevo para dar un recorrido más por el lugar, verificando que no hubiera nada extraño. Ese primer recorrido que di estuvo tranquilo, nada más un perro que entró por quién sabe dónde, pero fuera de eso, ningún problema. Regresé al cuarto y estuve ahí muchas horas más y me quedé dormido mientras veía las cámaras. Al despertar, ya pasaba de la medianoche, así que decidí dar otro recorrido más. Primero revisé las cámaras para asegurarme de que no hubiera nada extraño, pero no, todo estaba en orden. Con linterna en mano y una pequeña porra que tenía como arma, salí del cuarto. Primero di un recorrido pegado al muro del panteón, para verificar que nadie hubiera intentado entrar por los puntos débiles que me habían mencionado. Todo parecía estar en orden, pero mientras caminaba, algo llamó mi atención. Claramente alcancé a ver a un hombre que estaba paseando entre las tumbas. Lo alcancé a ver a lo lejos, ya que yo estaba hasta el muro, pero sé lo que vi. En ese momento pensé que era un intruso, así que me acerqué con cautela. Una vez que estaba entre las tumbas, me llevé la primera sorpresa de la noche.
Ese hombre que había visto tenía el rostro totalmente plano. Afortunadamente, creo que no se dio cuenta de mi presencia, así que, escéptico o no, recordé el protocolo de amenaza desconocida y lo ignoré simplemente. Yo seguí como si nada, me quise apegar a la regla de que si no crees o no le tienes miedo, no te puede hacer daño. No sé si fue porque realmente me estaba dando miedo, pero empecé a escuchar susurros entre las tumbas. E inclusive, podría jurar que escuché mi nombre, y ese sujeto sin rostro no quería voltear, pero podría jurar que también me estaba siguiendo. Yo seguí ignorando todo porque hay algo que me enorgullece de mí y es que tengo una fuerza de voluntad inquebrantable, así que simplemente me dije a mí mismo que no tenía miedo y seguí con mis deberes. Una vez terminando mi recorrido, me dirigí al cuarto de control y de cierta forma me sentí aliviado cuando entré y le eché llave a la puerta. Mentalmente me sentía muy cansado, así que casi llegando, solo me comí un pequeño emparedado que llevaba para comer y me dormí un rato más. Cuando desperté de nuevo, pasaban de las 3 de la madrugada, así que decidí salir de nuevo. Un poco asustado, la verdad, pero era mi trabajo, así que salí. Hice exactamente lo mismo que la vez pasada. Revisé el muro, los puntos débiles donde podría haber intrusos y todo estaba en orden. Pasé entre las tumbas y extrañamente, todo se sentía muy tranquilo, en extremo silencioso. En ese momento, por alguna razón, me acordé de las palabras que me habían dicho acerca de la tumba que se encuentra apartada, y de cómo dicen que siempre tiene una veladora encendida. Yo pensé que era broma, así que decidí ir a ver si era cierto, de lejos, claro está, ya que me prohibieron acercarme pasando las 8 de la noche. Una vez que estaba lo suficientemente cerca para ver esa tumba, lo primero que vi fue el resplandor de una veladora. No sé cómo explicarlo, pero empecé a sentir un terror que poco a poco iba creciendo dentro de mí, y que al final llegó a su clímax cuando posé mi mirada en el árbol. De una de las ramas más gruesas de este, se podía ver muy claramente y sin duda alguna, la silueta de una mujer colgando por medio de una cuerda muy gruesa que tenía amarrada a la altura del cuello. En ese momento, me quedé inmóvil, y simplemente estaba recordando lo que me habían dicho que hiciera si veía esta cosa, pero por el miedo lo olvidé. Yo simplemente quería salir corriendo de ahí y me repetía en mi cabeza, es real, es real. Es real. Me quedé ahí paralizado, viendo solo esa escena, y de un momento a otro vi cómo esa mujer que estaba colgando empezó a moverse, primero como si estuviera convulsionándose y luego vi cómo con sus manos tomó la soga que tenía amarrada en el cuello y empezó a trepar por ella. Una vez que alcanzó la rama, rompió la soga y empezó a reptar por la rama y el tronco del árbol, como si fuera un tipo de reptil o como una araña. Fue una escena totalmente grotesca. Una vez que llegó al piso, se quedó parada un momento al lado de la tumba viendo hacia mi dirección, como si supiera que yo la estaba viendo a pesar de estar a una distancia considerable. Fue un momento de tensión pura, pero de un momento a otro todo cambió cuando esa cosa, fuera lo que fuera, comenzó a correr a una velocidad inhumana hacia mí. Hasta ese momento fue cuando logré moverme y de igual forma, yo corrí lo más rápido posible hacia la salida, corrí, corrí y corrí, porque mi vida dependía de ello. Solo sentía las lágrimas que se me salían de los ojos y se las llevaba el viento frío de esa madrugada, y algunas quedaban escurridas entre mis mejillas. Yo ya no quería saber nada de ese lugar y ni siquiera recordaba la indicación que me habían dado en caso de estos casos, así que corrí a la salida, y de una manera muy torpe, intenté abrir los candados de la puerta principal. No sé si esa cosa seguía persiguiéndome o no, pero no voltearía para verificarlo, así que como pude, abrí los candados, abrí la puerta, la cerré del otro lado y corrí como nunca antes en mi vida. No paré de correr hasta llegar a mi casa y dejé atrás ese maldito panteón del demonio. No me importa no tener trabajo ahora, ya que al menos sigo con vida y tengo la posibilidad de encontrar uno nuevo para alimentar a mi familia. Pero si algo me pasara a mí, si yo llegara a morir,
Nunca podría descansar sabiendo que dejé a mi esposa y a mis hijos sin un pan para comer.